Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías instala audiencia preliminar de solicitud de legalización de captura en flagrancia, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento dentro del radicado 73-001-6000 450-2020-00086, número interno 63869, en contra de Óscar Alejandro Valderrama Narváez, Andrés Camilo Valderrama Narváez y Carlos Alberto Silva Montero por la presunta comisión de la conducta de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones. Así las cosas, y una vez instalada la presente audiencia, se le concede el uso de la palabra por la Fiscalía. Gracias, señoría. Un cordial saludo para usted y para las demás personas que comparecen a esta audiencia. Asiste Carlos Augusto Rodríguez Torres, fiscal 24 seccional adscrito al grupo de flagrancias de la ciudad de Ibagué. Por la defensa. Señoría, buenas tardes a ustedes, señor fiscal, los demás presentes. Como defensor de confianza, señoría, de los señores Óscar Alejandro Valderrama Narváez, Andrés Camilo Valderrama Narváez y Carlos Alberto Silva Montero, funge Albert Duarte Ramírez, con cédula 93. Señoría, los aquí implicados se llenarán otorgándome poder en esta audiencia. Los capturados hacen su presentación, se identifican, nombre completo, número de cédula, dirección de notificación y número telefónico. Óscar Alejandro Valderrama Narváez, cédula 14. Mi nombre es Carlos Alberto Silva Montero, de la ciudad de Bogotá. Mi teléfono es... Mi nombre es Andrés Camilo Valderrama Narváez, mi número es solo 80. Bien, conforme a la manifestación que hiciera el doctor Albert Duarte Ramírez, le concedo el uso de la palabra. Óscar Alejandro Valderrama Narváez, Andrés Camilo Valderrama Narváez y Carlos Alberto Silva Montero, para que se sirvan indicar si le conceden el poder amplio y suficiente al doctor Albert Duarte Ramírez para que lo represente dentro de esta audiencia. Sí le concedo el poder. Sí le concedo el poder. Sí, señora. Doctor Albert Duarte Ramírez, ¿acepta el poder que le han conferido los capturados para que los asista en esta audiencia? Sí, señoría, sí lo acepto. Bien, procede el despacho a reconocerle personería jurídica al doctor Albert Duarte Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía número 7 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en representación de Óscar Alejandro Valderrama Narváez, Andrés Camilo Valderrama Narváez y Carlos Alberto Silva Montero dentro del proceso de la referencia. Si las cosas, se le concede el uso de la palabra, señor fiscal, para que proceda a sustentar la primera solicitud de legalización de captura. Gracias, señoría. En forma muy respetuosa solicito se imparta control posterior formal y material al procedimiento de captura en situación de flagrancia realizado el día anterior en contra de los ciudadanos Óscar Alejandro Valderrama Narváez, con cédula 14, Carlos Alberto Silva Montero, con cédula 1 de Bogotá, y Andrés Camilo Valderrama Narváez, con cédula. Para tal efecto, su señoría, se arrimaron los elementos materiales probatorios al expediente, y estos son los siguientes: el informe de captura en flagrancia, obrante desde el folio 2 hasta el 6, acta de derechos del capturado, obrante desde los folios 7 hasta el 9 con las respectivas constancias de buen trato, acta de incautación de elemento material probatorio, folios 10, 11 y 12, historia y clínica del ciudadano Óscar Alejandro Valderrama Narváez, folios del 13 al 14. Hay otra historia clínica, folios 18 y 19, también correspondientes al mismo señor. Hace parte también, su señoría, en el informe ejecutivo las siguientes piezas procesales pertinentes para la convalidación de este acto, y ellas son las siguientes. En el informe ejecutivo aparece el arraigo de los implicados, y esto se puede avisorar desde los folios 61 hasta el 81. Asimismo, está el informe de investigador del laboratorio de balística forense. Esta información se obtiene desde los folios 83 hasta el 86.
Allí dio cuenta del balístico, del estudio realizado al arma y también a la respectiva munición. Existe también la entrevista de Óscar Javier Forero Patiño, es miembro de la Policía Nacional y es una de las personas que realizó el procedimiento de captura. Este relato se puede avisorar a folios 92 y 93. Está la entrevista del señor Guillermo Alfonso Muñoz Correa, también miembro de la Policía Nacional. Su relato se avisora a folios 94 y 95. Su señoría, con estos elementos materiales probatorios, solicito entonces se imparta legalidad formal y material del procedimiento de captura en situación de flagrancia. Voy a hacer un relato del respectivo informe y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y después haré relación a los acta de derechos del capturado. El informe da cuenta de lo siguiente. Dice: el día de hoy, 7 de enero, siendo aproximadamente las 16:20 horas, me encontraba de patrulla cuadrante 15 con el señor subintendente Guillermo, realizando solicitud de antecedentes y realizando registro a personas y vehículos en la vía Rovira-Ibagué, kilómetro 1, vereda La Chapa, Rovira, Tolima, realizando señal de pare a un vehículo tipo camioneta marca Toyota línea Hilux de color gris plata, de placas PFI 170, en la cual se desplazaban en el interior de la cabina 3 personas de sexo masculino, quienes se identificaron con los nombres de Andrés Camilo Valderrama Narváez, con cédula de ciudadanía 80 de Rovira, Tolima, quien iba como conductor del vehículo. Óscar Alejandro Valderrama Narváez, identificado con cédula de ciudadanía 14, quien iba en el asiento del copiloto, y Carlos Alberto Silva Montero, identificado con cédula de ciudadanía 10, quien iba en el asiento trasero del vehículo. Posteriormente, se le solicitó a estas personas un registro al vehículo, al cual accedieron en forma voluntaria. Al abrir las puertas del vehículo, se halla en la cartera de la puerta derecha un arma de fuego tipo pistola marca Browning C783 calibre 7.65 sin número de serie, un cargador para la misma, el cual contiene 6 cartuchos calibre 7.65. De inmediato se le solicita a las personas ocupantes del rodante informen quién es el propietario del arma y si cuentan con permiso de autoridad competente para porte o tenencia de armas de fuego y municiones, a lo cual ninguno de los 3 ocupantes del vehículo manifiesta poseer permiso para portar armas de fuego. Igualmente, ninguno de los 3 se hizo responsable como propietario del arma de fuego. En vista de lo informado por estas 3 personas, de inmediato se les informa que a partir del momento quedan capturados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, artículo 365 del Código de Penas, dándoles a conocer los derechos que les asisten como personas capturadas, trasladándolos de inmediato a las instalaciones policiales, lugar donde se les materializan los derechos y se continuó con la judicialización. Es de anotar que durante el procedimiento, al momento de detener el vehículo, durante el registro, la conducción a las instalaciones policiales y el desarrollo de la judicialización, siempre se les respetaron los derechos, brindándoles un trato digno sin vulnerarles sus derechos. Igualmente se deja constancia que mediante llamada telefónica a la abonado 32 se informó al doctor Carlos Rodríguez, fiscal 24 seccional URI de turno, Ibagué, a quien se le informó los pormenores y circunstancias de ocurrencia de la captura, quien nos informa que dentro del procedimiento de captura solo se realizara la incautación del arma de fuego y se excluyera la incautación del vehículo con la salvedad de solo relacionarlo en el presente informe. Se le informa a la señora personera municipal Ana María Enciso por vía telefónica al abonado 320. Se deja constancia que no fue posible el traslado de los capturados, ya que la valoración médica que se llevó a cabo en el Hospital San Vicente de Rovira, el señor Óscar Alejandro Valderrama tuvo que ser atendido por urgencias, ya que presentaba crisis hipertensiva, saliendo del centro médico aproximadamente a las 23 horas y 50 minutos y no siendo posible el traslado a la ciudad de Ibagué por cuestiones de seguridad. Su señoría, efectivamente, este delegado fiscal se encontraba ayer de turno en la unidad de reacción inmediata. Fui informado a través de mi teléfono celular, me llamaron del municipio de Rovira, estuve conversando tanto con el señor Muñoz como con el señor Flores y efectivamente les indiqué, porque me pidieron asesoría acerca del procedimiento, les manifesté que pues, el vehículo no lo fueran a incautar porque no tenía ningún compartimiento diseñado para ocultar armas, simplemente fue un arma y pues prácticamente la llevaban a la vista. Es por ese motivo que este delegado fiscal pues, hizo esa consideración de no incautación del vehículo porque pues, no tenía ningún objeto de la incautación.
Se reúnen entonces, su señoría, de acuerdo con los informes de la policía y los elementos arrimados al expediente, sobre todo ese informe de balística forense, que nos encontramos frente al punible de que trata el artículo 365 del Código de Penas, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, municiones. Nótese, su señoría, que esta conducta punible tiene un quantum punitivo de 9 años de prisión, inicia con 9 años, lo que es entonces viable presentar a estos ciudadanos ante juez de control de garantías para su pronunciamiento, su señoría, dada el factor objetivo y el quantum de la pena. En cuanto a las disposiciones del artículo 301, 302 y 303, este delegado fiscal puede notar lo siguiente. En cuanto a la captura en flagrancia, esta ocurre conforme lo establece el artículo 301, numeral primero del Código de Procedimiento Penal. La línea de tiempo se está respetando, su señoría. La captura se produjo ayer a las 16:32 horas, es decir, nos encontramos, ya se arriman se aproximan las 24 horas, nos encontramos dentro del rango del artículo 302 para presentar ante el juez de control de garantías, es decir, dentro de las 36 horas. En consecuencia, su señoría, finalmente se da aplicación al artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, como quiera que a las 3 personas capturadas se les respetaron sus derechos. Es por ello que todos firman el acta de derechos del capturado y también imponen su huella del índice de derecho en este documento. Fui avisado de manera inmediata de lo que estaba sucediendo en el municipio de Rovira, a través de la policía que me informaron. A cada uno de ellos, al señor Oscar Alejandro Valderrama Narváez se le informó a la señora Natalia Urrea Sánchez, ayer cuando eran las 16:35 horas, a la abonado 3:16. Al señor Andrés Camilo Valderrama Narváez se le informó a la señora Sonia Alejandra Castro Gómez, ayer cuando eran las 16:37 horas, a la abonado 3:20. El señor Carlos Alberto Silva Montero se le informó de su aprehensión a la señora Natalia Urrea Sánchez, a la abonado 3:16. Ayer cuando eran las 16 horas y 35 minutos. Fueron presentados ante el grupo de flagrancias el día de hoy a las 7:51 de la mañana. Allí dieron fe del buen comportamiento que habían tenido los agentes captores en cuanto al tratamiento que habían recibido. En consecuencia suscribieron las constancias de buen trato e imprimieron la huella del índice de derecho en este documento. Su señoría, nota este delegado fiscal que frente a los quebrantos de salud del señor Oscar Alejandro Valderrama Narváez, pues la policía hizo lo pertinente y era llevarlo a un centro hospitalario para que atendieran su delicado estado de salud en ese momento. Sufrió una hipertensión y pues tuvo que ser atendido. Observa este delegado fiscal, su señoría, que se reúnen y se da cumplimiento a los artículos 301, 302 y 303 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, la conducta que se investiga pues es grave, es un delito de suyo, de peligro. Tiene una medida de una pena de 9 años de prisión, inicia con 9 años. El balístico informó que efectivamente se trata de un arma tipo pistola, estas personas no tienen permiso para portarla, el arma es apta para producir disparo y las municiones están en perfecto estado también, concluye el balístico. Es por ello, su señoría, que también frente a ese aspecto objetivo se da cumplimiento de manera cabal y considero, su señoría, que el procedimiento se le dio cumplimiento. Si bien es cierto, se fueron presentados hasta hoy, fue por las consideraciones antes mencionadas y porque el desplazamiento a las 12 de la noche de Rovira acá, pues ellos tratan de prevenir cualquier tipo de riesgo para su integridad, los señores agentes de la policía. Así las cosas, señoría, entonces correré traslado de los elementos, solicitando de manera muy respetuosa se imparta legalidad formal y material. Muchas gracias. Sírvase correr traslado, señor fiscal. De la solicitud que hace la Fiscalía, ¿se le corre traslado a la defensa? Señoría, efectivamente, revisando cada uno de los elementos materiales probatorios, pues evidencia claramente que el día de ayer se presentó la aprehensión por parte de la Policía Nacional de los señores Oscar Alejandro Valderrama Narváez, Andrés Camilo Valderrama Narváez y Carlos Alberto Silva Montero. Encuentra la defensa, señoría, que el procedimiento policial fue el adecuado, es decir, no hubo una vulneración en ningún momento de los derechos fundamentales que le asisten a mis representados, hubo un buen trato y es así
como cada uno plasmó su firma para dar constancia de ello en la acta de captura que se les presentó. Asimismo, señoría, dentro de los términos, pues indica claramente, podemos establecer claramente que se presenta ante autoridad competente para su legalización dentro del término que da la ley, es decir, dentro de las 36 horas, que al señor Óscar Alejandro Valderrama Narváez se le prestaron las ayudas necesarias para que pudiese atender su problemas de hipertensión. Eso es algo que obviamente también se recalca por parte de esta defensa, en el sentido de que la policía actuó de una manera coherente con factores que conllevan al derecho, al respeto de los derechos humanos. Y es así como, señoría, no observa esta defensa frente a ese acto de captura que se realizara el día de ayer en el municipio, a las afueras del municipio de Rovira, pues ninguna ilegalidad que pudiese denunciarse o que pudiese llevar al traste dicho procedimiento. Y es así, señoría, pues que no habrá oposición frente a ese acto de legalización de captura, por considerar que la misma se realizó en forma legal. Bien, se decide por el despacho la solicitud de legalización de captura de los implicados Óscar Alejandro Valderrama Narváez, Carlos Alberto Silva Montero y Andrés Camilo Valderrama Narváez por hechos que acaecieron el 7 de enero, siendo aproximadamente las 16:20 horas, cuando la patrulla de cuadrante, realizando registro a personas y a vehículos en la vía Rovira-Ibagué, kilómetro 1, vereda La Chapa, Rovira-Tolima, le hicieron una señal de pare al vehículo tipo camioneta marca Toyota, línea Hilux, de color gris plata, de placas PFI 170, en la cual se desplazaban 3 personas de sexo masculino, quienes se identificaron como Andrés Camilo Valderrama Narváez, conductor del vehículo, Óscar Alejandro Valderrama Narváez, quien iba de copiloto, y Carlos Alberto Silva Montero. Hallando dentro del vehículo, en la cartera de la puerta derecha, un arma de fuego tipo pistola de marca Browning C7 83 calibre 7.65 sin número de serie, con cargador para la misma, la cual contenía 6 cartuchos calibre 7.65, siendo capturados por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones. Es así como tenemos que, atendiendo las circunstancias fácticas descritas por la Fiscalía, se observa que de los elementos materiales probatorios y evidencia física allegados y de los cuales se ha corrido traslado a la defensa, el despacho considera que se han cumplido los requisitos establecidos en el numeral primero del artículo 301, esto es, cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Asimismo, tenemos que los señores Óscar Alejandro Valderrama Narváez se encuentra identificado con la cédula de ciudadanía 14, Carlos Alberto Silva Montero con cédula de ciudadanía 1 y Andrés Camilo Valderrama Narváez con cédula de ciudadanía número 80, quienes se encuentran debidamente identificados e individualizados, tal como se observa de los elementos aportados. Además, que estamos ante la presunta comisión de la conducta punible de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones, que de conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Ley 906, comporta la detención preventiva, atendiendo que la pena tiene un quantum punitivo que inicia de los 9 años de prisión. Asimismo, tenemos que los capturados fueron informados y se les garantizaron sus derechos fundamentales al momento de su captura, conforme lo establece el artículo 303 de la Ley 906. Además, se pudo verificar que al momento de su captura se les dio un trato digno, situación que se prueba con el acta de derechos de capturado, suscrita el 7 de enero, siendo las 16:32, 16:33, 16:32 minutos, a los capturados Óscar Alejandro Valderrama Narváez, Andrés Camilo Valderrama Narváez y Carlos Alberto Silva Montero. Asimismo, se tiene que los anteriormente relacionados firmaron y plasmaron su huella como constancia de buen trato
Y Óscar Alejandro Valderrama Narváez solicitó que se le comunicara su captura a Natalia Urrea Sánchez al teléfono a las 16:35. El señor Andrés Camilo Valderrama Narváez solicitó que se le comunicara su captura a Sonia Alejandro Castro Gómez al abonado celular 320 a las 16:37 horas. En cuanto a Carlos Alberto Silva Montero, tenemos que solicitó se comunicara su captura a Natalia Urrea Sánchez al abonado celular 316 a las 16:35 horas. De otro lado, tenemos que frente a la línea de tiempo, la captura se materializó el día 7 de enero aproximadamente a las 16:32 horas, siendo puestos a disposición de esta juez de control de garantías al día siguiente, radicando solicitud de audiencia el día de hoy a las 2:20 de la tarde, es decir, que nos encontramos dentro de las 36 horas siguientes a su captura, cumpliéndose así con el término consagrado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Por lo anterior, esta juez de control de garantías imparte legalidad formal y material a la captura en flagrancia del señor Óscar Alejandro Valderrama Narváez, identificado con la cédula de ciudadanía 14, de Carlos Alberto Silva Montero, identificado con la cédula de ciudadanía 1, y de Andrés Camilo Valderrama Narváez, con cédula de ciudadanía número 80C. Contra esta decisión proceden los recursos, señor fiscal. Conforme, su señoría. Señor defensor. Sin recurso, señoría. Bien, no habiéndose interpuesto recursos, se le concede la palabra al delegado fiscal para que proceda a formular la correspondiente imputación. Gracias, su señoría. De manera respetuosa solicito se imparta control de legalidad formal y material a este acto de simple comunicación, siguiendo las directrices del artículo 286, 287 y 288 del Código Adjetivo Penal. Su señoría, antes de la formulación de imputación, ha analizado este delegado fiscal de manera acuciosa el núcleo fáctico, y el núcleo fáctico conlleva a su señoría haciendo un análisis, digamos que primigenio, cómo 3 personas se transportaban en un vehículo y estas personas al parecer salían del municipio de Rovira para el municipio de Ibagué. Se encuentra al interior del vehículo un arma de fuego en la parte derecha, justamente donde va el señor Óscar Alejandro Valderrama Narváez.